Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Job capítulo 35, tercera participación de Eliú. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por dejar en tu palabra la historia de Job y mostrarnos la realidad de lo que sucede. Te pedimos que tu Espíritu siga siendo nuestro maestro y al estudiar el capítulo de hoy podamos sentir tu presencia. Gracias, Señor, por tus bondades, pues presentamos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Perder de vista la realidad del gran conflicto puede llevarnos a sostener teorías equivocadas de Dios y su justicia. Solo una confianza firme en Dios, su amor, su justicia y su poder es lo único que nos hará salir victoriosos en el conflicto. Eliú está dando un tremendo discurso, pero sus enfoques son equivocados. Acusa a Job de soberbia, tergiversa sus palabras e incluso lo acusa de creer que es más justo que Dios. En la primera sección de este capítulo habla de la conducta del hombre. Leamos los versículos 1 al 8. Prosiguió Eliú su razonamiento y dijo: ¿Piensas que ha sido correcto decir más justo soy yo que Dios? Porque tú dices, ¿qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Pues yo te responderé con razones y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos, contémplalos y considera que las nubes están más altas que tú. Si pecas, ¿qué habrás logrado contra él? Si tus rebeliones se multiplican, ¿qué le harás tú? Si eres justo, ¿qué le dará a él? ¿O qué recibirá de tu mano? A un hombre como tú lo daña tu impiedad, y a un hijo del hombre le es provechosa tu justicia. Eliú reprocha a Job por justificarse más a él que a Dios y dirige su atención a los cielos. Ellos están muy por encima de nosotros y Dios está muy por encima de ellos. Entonces, ¿cuán fuera del alcance está Él, sea de nuestros pecados o de nuestros servicios? No tenemos razón para quejarnos. Si no tenemos lo que esperamos, más bien debemos ser agradecidos de tener algo mejor que lo merecido. Eliú desafía el derecho que tiene Job para pensar que un justo puede sufrir lo mismo que un pecador. Este punto de vista le disgusta tanto como a los tres amigos. Sin embargo, deduce de las declaraciones de Job lo que éste no había querido decir. Job no sostenía que los justos no tienen una ventaja final sobre los pecadores. Insistía así en que en este mundo no siempre procede la providencia de acuerdo con el concepto de las personas. Pero según el razonamiento de Eliú, los resultados de la iniquidad o de la justicia de una persona no los siente Dios, sino otros seres humanos. Dios está tan lejos de los efectos del pecado o de la rectitud del hombre que no hay razón para que se aparte de la estricta justicia. Por eso, donde hay mérito, recompensa, y donde hay culpa, castiga. Por lo tanto, tiene ventaja ser recto. Dios es demasiado excelso para modificar la ley de la causa y el efecto, la cual, según opina Eliú, exige recompensa para el justo y castigo para el impío. En otras palabras, la maldad o la rectitud de un hombre solo le afecta a él y no a Dios. La filosofía de Eliú en este asunto no toma en consideración el estrecho vínculo entre Dios y sus criaturas. El Evangelio presenta a un Dios amoroso que es afectado por lo que hacen sus criaturas y que las trata en forma personal. Ahora Eliú, bajo este argumento, enfrenta un desafío ¿Qué pasa con los que claman en angustia
y no son liberados. Leamos los versículos 9 al 13. Dice: claman a causa de las muchas violencias y se lamentan por el poder de los grandes. Pero nadie dice: ¿dónde está Dios, mi hacedor, que llena de cánticos la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra y más sabio nos hace que las aves del cielo? Allí claman, pero Él no escucha, a causa de la soberbia de los malos. Ciertamente Dios no escucha lo que es vanidad, ni siquiera lo mira el Omnipotente. Eliú se ve frente al hecho concreto de la violencia y la opresión. No podía negar que multitudes clamaban por el maltrato que recibían de los más fuertes. ¿Cómo podía hacer concordar este hecho con su filosofía? ¿Por qué no se liberaba a esa gente oprimida? Eliú argumenta que los oprimidos siguen sufriendo porque se quejan de sus males y no claman a Dios con el debido espíritu. Si se acercaran a Dios como Él lo sugiere, el Señor les daría cánticos en la noche, o sea, la alegría en la hora de la oscuridad y angustia. Este argumento es falaz, pues se presupone que los que sufren continuamente no claman a Dios en forma correcta. En su argumento afirma que nos enseña más que a las bestias de la tierra y más sabio nos hace que a las aves del cielo. Las bestias y las aves gritan instintivamente por el dolor y la aflicción, pero no saben cómo buscar a su Creador. En cambio, Dios ha enseñado al hombre a hacer algo más que quejarse, llevarle sus tristezas con un espíritu de fe, piedad, humildad y resignación. Eliú sostiene que si Dios no responde al pedido del hombre es porque falta el debido espíritu. Entonces agrega: allí claman, pero Él no escucha, a causa de la soberbia de los malos. Es evidente que Eliú se refiere a Job. Eliú afirma que Dios no contesta a los impíos porque piden con arrogancia, sin humildad. Insisten en que tienen derecho de ser liberados de sus sufrimientos y se acercan a Dios con motivos egoístas. Eliú toma una verdad y la aplica equivocadamente. Es cierto que Dios responde a un clamor sincero, pero esto debe afirmarse que todos los clamores sinceros reciben respuesta inmediata o en la manera deseada. Esto equivale a simplificar demasiado el problema del sufrimiento. Muestra cómo una posición aparentemente lógica puede llevar a interpretaciones completamente erróneas. Y entonces termina reprochando la impaciencia de Job. Leamos los versículos 14 al 16. ¿Cuánto menos, pues, cuando dices que no haces caso de él? Tu causa está delante de él, por tanto aguárdalo. Mas ahora, porque en su ira no castiga ni inquiere con rigor, por eso abre Job su boca en vano y multiplica palabras sin sabiduría. La tesis de Eliú: sí, Dios no oye un clamor vano, mucho menos escuchará el clamor de uno que se queja de que no puede ver a Dios. Parece como si Eliú se refiriera a expresiones de desánimo pronunciadas por Job. Y entonces le dice que Job ha hablado en vano, sus palabras no tienen relevancia para Dios. Eliú llega a la conclusión de que Job no tiene un justo motivo de queja. Insinúa que no ha sufrido siquiera todo lo que merece y que en verdad no sabe lo que dice. Sin duda que no puede haber consuelo alguno para Job en un discurso como este. Apreciado amigo y hermano, en su afán de defender su punto de vista, Eliú presenta a un Dios airado con los pecadores, que está para allí con el fin de castigar a hombres que como Job son malignos. Y en segundo lugar, presenta a un Dios ausente de los problemas del hombre. Nada le afecta y sin embargo está listo para retribuir la maldad del hombre. Eliú mezcla la verdad con error y acusa a Job. Y termina diciéndole que debería dejar de ser soberbio, que debía reconocer sus maldades porque su sufrimiento es a causa
de sus graves faltas. En este discurso no hubo consuelo, ni palabras de aliento, ni ánimo para Job. Eliú solo trató de explicar su teoría, pero se olvidó de la compasión y de la misericordia. Amigo, el Evangelio es una buena noticia de salvación. No es un discurso para humillar, acusar, sino para salvar. Seamos prestos para brindar la compasión, el amor y la misericordia de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.